Jesús. Judas, al entregarlo con un beso, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro mismo Señor Jesucristo se sometió a esta indignidad sin impedírselo cuando le dieron un beso. La gravedad de la traición. Y le dice nuestro Señor Jesucristo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Con un beso entregas al ser divino. Con un beso entregas al hombre perfecto. La historia de la traición de Judas es penosa en extremo y pone de manifiesto, hermano mío, la altura del amor de Jesucristo, la anchura y la longitud, la profundidad del amor de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a pesar que lo tuvo por años y meses junto a Él, Él los trató por igual. Que ni siquiera se dieron cuenta los 11 discípulos que Judas era el diablo, porque cuando Jesucristo dijo que uno lo iba a entregar, todos se preguntaron quién es. Porque nuestro Señor siempre le ofreció la oportunidad a Judas, ¿sí? Así que nuestro Señor Jesucristo le echan mano y lo prenden. Y eso dice aquí la palabra del Señor. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, lo ataron. Aquí Marcos no lo dice. Juan nos explica que Pedro fue el que sacó la espada e hirió a Malco. Aquí, hermanos, parece aparentemente un triunfo de las tinieblas. Así aparenta cuando el Señor lo arrestan y, como dice aquí, lo prenden, le echaron mano y aparentemente es un triunfo de las tinieblas. Cuando el santo Hijo de Dios era arrestado sin ninguna dificultad, como el Cordero en el Antiguo Testamento, que lo llevaban a la muerte y no oponía resistencia, como dijo el profeta Isaías: como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca. Aquí podemos verlo, que sin dificultad fue arrestado y llevado por hombres pecadores para ser juzgado y condenado. Pero déjeme decirle que nada de esto que estamos viendo, el prenderlo y echarle manos, nada de esto hubiese ocurrido si Jesucristo mismo no lo hubiera permitido. Pero Él lo permitió. Recordemos, por ejemplo, que en muchas ocasiones lo quisieron detener, pero no lo detuvieron. Pero aquí Él lo está permitiendo. Esa misma noche, Juan lo dice, no lo dice Lucas, ni Mateo, ni Marcos. Dice Juan que cuando ellos lo iban a arrestar, que Jesucristo mismo dijo: ¿a quién buscáis?
preguntó nuestro Señor Jesucristo. Y ellos contestaron: a Jesús Nazareno. Y entonces Jesucristo dijo, y salió de su boca esta palabra de poder, de creador, de soberano, y él dijo: yo soy. Y dice Juan que todos esos 400 o 600, lo que sea, retrocedieron y cayeron a tierra. Juan 18, versículos 4 y 6. Sin lugar a dudas, su arresto solo fue posible porque Él lo permitió nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, quiere decir que porque Él mismo se estaba entregando para ir y pagar el precio de la salvación, de la condenación del hombre. Él se estaba entregando. A partir de aquí, vamos a ver nosotros a Jesucristo atado y llevado de un lugar a otro, al Sanedrín en la madrugada, al amanecer. Pero en ese Sanedrín, en esa madrugada, se reunieron en una casa en secreto, en la casa del sumo sacerdote, porque al amanecer tenía que comparecer ante el Sanedrín, donde se reunían los del Sanedrín, y luego ser llevado a Pilato, atado. Y luego Pilato lo entrega a Herodes, y luego Herodes lo vuelve a traer otra vez, y luego es llevado al azote, y así de un lugar a otro, sufriendo nuestro Señor continuas muestras de maldad y el odio humano. Jesucristo, el creador de los hombres, el que tomó polvo de la tierra, el que puso cuerpo, alma y espíritu, puso conciencia, puso razón, puso inteligencia, sopló aliento de vida. El creador nuestro y el pecado nuestro sobre él, sobre el grande, sobre el rey de los siglos. Y así aún lo despreciamos. Aquí, por eso comencé diciendo, hermanos, que el Evangelio es una serie de hechos relacionados con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que pasó, todo lo que sufrió, todos esos hechos donde Él murió, fue sepultado y resucitó, son las buenas noticias de salvación. El Evangelio nos informa de lo que Jesucristo ya ha hecho por nosotros, expresado en su muerte, sepultura y su resurrección. Aquí vemos hasta este punto, es conveniente recordar que todo esto estaba ocurriendo durante la noche de la Pascua. Acuérdese, la Pascua, para que se cumplan las Escrituras, para dar libertad a los cautivos, para dar un nuevo nacimiento, para quitar nuestro pecado, para formarnos una nueva criatura, para transformar nuestra mente y toda la mente de esclavitud y de contaminación y de maldad que traemos del mundo. Él nos las va transformando, nos va santificando, nos va apartando por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de amar a nuestro Señor Jesucristo. La libertad
en la cual estábamos cautivos, el Cordero en el día de la Pascua, está sucediendo esto. Una fiesta anual en la que los israelitas recordaban en el momento en que sus antepasados habían sido liberados de la esclavitud en Egipto. Pero aquí el evangelista nos quiere hacer notar que para nuestro Señor Jesucristo no fue una fiesta de liberación, sino que por el contrario insiste en mostrarnos que Él era el Cordero de la Pascua, que había de morir, de sufrir, de pagar un precio, de sufrir abandono hasta de sus propios discípulos, abandono de toda su creación, abandono de su propio Padre. Él quedó solo para enfrentar solo las tinieblas, para enfrentar solo el sufrimiento, para enfrentar solo a los demonios. Él enfrentó solo. Y aquí podemos ver claramente, para darnos libertad, lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo. Uno sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote, ya lo vimos. Juan dice que es Pedro. ¿Por qué actuó Pedro así, de esta manera? Con el príncipe de paz. Quizás Pedro quería demostrar que la promesa que él le había hecho al Señor de acompañarlo hasta la muerte, él estaba dispuesto a cumplirlo a cualquier precio que sea, solo que lo estaba malentendiendo. El Señor Jesucristo no lo dejó continuar por ese camino equivocado. Él sanó inmediatamente al hombre que Pedro había herido. Y también le ordenó que metiera su espada en la vaina. En este momento, hermanos, orad para que no caigas en tentación. Cuando ellos no pudieron orar, cuando ellos no podían concentrarse en buscar el rostro del Padre, cuando ellos, Pedro, Jacobo y Juan, no podían entrar en la presencia del Señor para ser fortalecidos porque el día malo se acercaba. Desde ese momento que ellos abandonaron la oración, desde ese momento ellos ya habían caído. Desde ese momento ellos no iban a tener la victoria, porque mira la reacción del apóstol y de no oír el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Orad para que no caigáis en tentación, para que no caigan en la prueba. Tenemos una lucha espiritual, es una lucha contra las tinieblas. Hay fuerzas siniestras de maldad. Orad para que no entréis en tentación. Aquí, hermanos, se empezaba a apreciar la falta de preparación de ellos, por lo que Jesucristo les había exhortado mientras Él estaba orando intensamente. Nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, Pedro tuvo una reacción violenta, una reacción asesina. Aunque solo le cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, seguramente su intención era abrirle la cabeza. Violento. Es un impulso de la carne.
un impulso de la carne, que no era gobernada por la oración, que no era gobernada por la voluntad de Dios. Por eso hoy en día andamos en la carne, porque hemos dejado de orar, hemos dejado de meditar y de memorizar y de leer la palabra del Señor. Ya no hay tiempo para eso. Por eso andamos en la carne, por eso somos violentos. Por eso no miramos la necesidad más grande, la salvación de las almas perdidas. Ni siquiera tenemos la seguridad que Jesucristo murió y resucitó. No tenemos la seguridad que Él está en su lugar santísimo. Y muchas veces hasta dudamos de la existencia del infierno. Ya no queremos hablar del cielo, no queremos hablar de las cosas que no se ven, no queremos hablar de la existencia de un enemigo, porque andamos en la carne, hemos dejado de orar. El impulso de la carne no era gobernada por la oración y por la voluntad de Dios. Por eso Pedro así actuó. Además, Pedro tampoco podía entender la naturaleza del conflicto. Pero déjeme decirle algo. No estoy aquí para poner en mal a Pedro. Pedro tenía un nivel de crecimiento, en desarrollo. Pedro no tenía la totalidad de las escrituras como hoy en día nosotros la tenemos y ni siquiera la queremos tomar. Pedro no tenía todas las facilidades que ahora nosotros tenemos. Aquí la naturaleza del conflicto, Pedro no lo podía entender. El hecho de ver, Pedro estaba viendo que toda esa gente que iba a arrestar y que estaba arrestando a nuestro Señor Jesucristo, llevaban sus espadas, llevaban palos. Todo eso le hizo perder de vista que la verdadera guerra que se estaba librando era espiritual. Y como decimos, si se hubiera preparado en oración, habría sabido que en esa lucha las armas carnales no sirven de nada. Por otro lado, la actitud de Pedro fue completamente imprudente. Ahora